del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdote eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Bien, con esta lectura que estamos hablando de la dimensión sacerdotal, cuando nosotros escuchemos siempre el libro de los hebreos lo que hacen es explicar el ministerio sacerdotal de Jesús. O sea, hay una preocupación en revisar si Jesús es sacerdote, sabiendo que no pertenece a la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal. Número 2, que sus ofrecimientos son totalmente distintos a lo que era un sacerdote de la época. Y número 3, ¿sí? La manera del sacrificio, o sea, el sacrificio totalmente diferente. Y no solo el sacrificio, sino la manera de ofrecer el sacrificio. No solo lo que ofrece, sino cómo lo ofrece. Es esa dimensión sacerdotal de Jesús. Pero los hebreos dicen que esta nueva dimensión o esta nueva presentación del ministerio es lo que le da vida al sacerdocio. Porque antes el sacerdote moría y se acababa todo. Con Jesús no muere. Con Jesús sigue vivo el ofrecimiento. Sigue vivo todo este tema del ministerio sacerdotal y reflexiona varias cosas. Primero, y es que el sacerdocio de Jesús es un sacerdote que le abre las puertas, ¿sí? Para entrar al cielo. O sea, el gran poder de la intercesión sacerdotal es poder entrar al cielo. Entrar al cielo. Segundo, es que con este poder de intercesión se convierte en un mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Es ese gran mediador, ese gran pacificador entre Dios y los hombres. Y número 3, con el sacerdocio se ofrece su propia vida. Ahora, dicen los hebreos que este sacerdote no muere y que nosotros estamos llamados a configurarnos con este sacerdocio. Vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Número 1, voy a empezar de atrás para adelante, se ofrece la propia vida. Yo creo que todos somos sacerdotes cuando ofrecemos nuestra vida por amor a los demás, cuando damos nuestra vida por el rescate de una familia, por la unidad de la familia, por el amor, por la perseverancia. O sea, yo te invito a que mires todo lo que tú haces como esa función sacerdotal.
lo que tú llamas sacrificio. Este sacrificio que yo hago es un sacrificio de unidad. Unidad familiar, unidad de amigos, unidad laboral. Yo pienso que sería bien interesante hacer siempre este sacrificio de unidad, ¿sí? Este sacrificio para conservar el amor, para conservar la paz. ¿Qué estás ofreciendo? Y se ofrece la propia vida. Jesucristo ofrece la propia vida. Y entonces la gran invitación es ofrezcamos nuestra propia vida. Nuestra propia, a veces uno se vuelve como orgulloso y esta semana estábamos hablando mucho de eso, de la soberbia, del orgullo. Entonces cuando uno se mete en esta dinámica sacerdotal de Cristo, entonces uno renuncia a esa soberbia y ese orgullo y cae en la dinámica del amor, de la humildad, ¿sí? Entonces ofrezcamos nuestra propia vida. La propia vida es la renuncia muchísimas veces a nuestro parecer. Es que yo pienso, miren, esto es bien interesante porque el orgullo empieza como a hablarle a uno al oído. Ah, no haga esto. Ah, pero usted por qué se deja. Ese es el pecado de orgullo. Cuando empieza a provocarnos. Pero usted por qué se deja, pero no le permita, pero usted también manda aquí, pero eso es, hey, tranquilo, yo ofrezco con mi propia vida. Lo único que tiene que quedar claro es, todo sacerdote lucha o se sacrifica o ofrece sacrificios por conservar la unidad. Entonces todos somos sacerdotes. La gran tarea de hoy es, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros estamos haciendo por conservar la unidad? Y repito, unidad familiar, unidad laboral, unidad de amigos, unidad de pareja. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es ese sacrificio? A veces nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, una cantidad de sacrificios, todos encaminados a la unidad. Y aquí se vale todo sacrificio. Sería un punto bien bonito. Puedes hacer todos los sacrificios que quieras, pero no se te olvide que todo sacrificio va encaminado a la unidad. Y cuando haces un sacrificio encaminado en la unidad, estás participando de la dimensión sacerdotal de Jesús. Así que pregúntate en este día, sería algo bien bonito, ¿cuál es ese sacrificio que yo estoy haciendo en búsqueda de la unidad? De mi familia, de mis amigos, de mi pareja, de mi trabajo, de mi colegio, de mis hermanos. ¿Cuál es ese sacrificio? Un sacrificio de unidad. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por los espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Es interesante ver cómo los demonios o estos espíritus inmundos reconocen a Jesús. Y la frase que usan es bien bonita. Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo dijeran. Porque es que a él no le interesa la fama, no le interesa que se haga pública el reconocimiento. Y aquí es algo bien interesante. La labor sacerdotal es una labor personal. El poder de la intercesión es personal. No hay que hacerlo público, no hay que hacerlo grande. Yo pienso, y no es que no esté de acuerdo, pero es mejor la austeridad en el tema de la palabra de Dios. No hay necesidad de gritar tanto a los cuatro vientos, tantas maravillas, tantos milagros. Seamos como más de bajo perfil. Papa Benedicto XVI hablaba de los santos anónimos o de los santos ocultos, ¿sí ven? De aquellas personas que fueron buenas, pero siempre fueron de bajo perfil. Jesús quería ser de bajo perfil, él no quería ser ese héroe, ese famoso, no. Por eso les prohibía a estos espíritus inmundos, cállense, cállense.
no estén propagando lo que yo soy y lo que yo hago. Yo quiero ser de bajo perfil. Y esa es una labor muy sacerdotal. Tiene que ver mucho con la humildad. Y ayuda a la humildad, esa virtud. Entonces, también sería una bonita meditación para hacer en este día, que podemos decir, todos somos sacerdotes. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro ministerio sacerdotal? ¿Con humildad o con arrogancia? Dos, ¿qué estamos sacrificando? ¿Cuál es ese sacrificio que yo estoy haciendo? Y recuerden la frase, todo sacrificio va en búsqueda de la unidad, del amor, del bienestar por los demás. Entonces, mi ministerio sacerdotal, hoy podemos decir, yo cumplo con la dimensión sacerdotal cuando trato de no gritar, de no pelear, de colaborar en casa, de ayudarle a este amigo, de no sembrar un ambiente laboral hostil. O sea, empiecen a mirar y pidámosle al Señor que nos ayude a hacer esta revisión de vida hoy. Cuando nosotros cumplimos con este ministerio sacerdotal, con esta labor sacerdotal, ¿qué es ese sacrificio que hacemos por el bien, por la unidad de los demás? ¿Y cómo estamos ejerciendo el sacerdocio? ¿Con humildad o con arrogancia? Hagamos esa revisión de vida en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, recuerden mañana el encuentro de parejas a las 7, aquí en la parroquia San Francisco de Asís en Apopka, 7 de la noche, Camino a la Felicidad. Y también mañana a las 9 de la noche, el primer en vivo del año de los dos canales, Oxi Espiritual y Oxigenación Humana. Cualquiera de los dos te puedes conectar por Oxigenación Humana o por Oxi Espiritual. Ahí vamos a estar mañana, si Dios quiere, a partir de las 9 de la noche en el primer en vivo del año. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.